Tenía a mi hija que tenía 12 años en ese momento y yo me estaba dando cuenta que me estaba como rindiendo. Mi nombre es Ivonne Silva, nací en Chile, tengo 53 años y ya casi hace 40 años que voy a vivir acá en Bariloche. Mi niñez, yo recuerdo cuando era chica, somos 7 hermanos, mis padres, y mi niñez fue, gracias a Dios, fue económicamente bien, pero emocionalmente y cosas que pasaban en casa no eran buenas, por muchas cosas, por el alcohol, por cosas que, viste, que pasan horribles. Que fui abusada. No alcanzó el abuso, pero fue mi abuelo. Y es como que me haya pasado ayer, pero lo tengo superado. Yo siempre, yo no lloro de angustia, sino de tranquilidad, porque Dios me restauró el abuso de mi abuelo. Y fue fuerte para mí. Y yo lo siento superado. Dios sanó mi corazón. Dios sanó mi corazón y lo recuerdo así, como que si hubiera sido ayer. 7 años. 7 años. Y mis padres nunca se enteraron. Nunca se lo dije, me lo guardé tantos años que a veces yo en mi adolescencia, en mi juventud me acordaba y me dolía. Hasta que se lo entregué a Dios. Y lo perdoné. Y yo me siento sana. Es un recuerdo que tengo, pero no me afecta. Me emociono, sí, porque Dios me ha guardado, me ha sanado, me ha fortalecido. Y mi mamá, al llevar una vida sufrida, porque era así, éramos 7 hermanos, ella se sintió muy abatida. Mi mamá era una persona muy especial para mí, una excelente mamá. Todos los días doy gracias a Dios por mi mamá. Y ella, en su aflicción, en su desespero, ella miró un día un programa de televisión que estaban pasando prédicas y un programa. Y ella se enganchó, por decir así, ¿no? Y empezó a verlos todos los domingos. Y mi mamá recibió a Jesús ahí. Y en ese programa decían que ellos, los que estaban viendo, los televidentes, si tenían peticiones, cosas, podían escribirlas y podían enviarlas. Entonces, en ese tiempo eran así, escribirse y mi mamá puso a todos, nos puso todos nombre por nombre, mi papá, mis hermanos, puso la lista de toda la familia y la envió. Y ellos la recibieron, porque ella recibió la confirmación que había recibido y que estaban orando por todos nosotros. Y pasaron unos años más y nosotros nos vinimos a Osorno. Ahí yo empecé a ir con mis hermanos chiquitos a la Asamblea de Dios que nos quedaba cerca. Íbamos a la escuela bíblica. Y mi mamá siguió en una iglesia aliancista que la guiaban unas tías que teníamos. Y mi mamá, al estar más firme, nos sacó de la iglesia y nos llevó con ella. Y mi mamá seguía caminando, creyendo, orando, para que nosotros todos siguiéramos el camino. Y empezamos a uno, yo era más adolescente, así que nos fuimos con mis hermanos. Y empezó a venir todos mis hermanos a la iglesia. Empezaron a aceptar a Jesús y empezaron a caminar.
a caminar con Dios. Y yo me acuerdo que era adolescente y recibí en una reunión un predicador que había y me acuerdo que hizo el llamado y yo pasé. Y yo lloraba tanto, y yo no sabía por qué lloraba tanto, pero no era un llanto de tristeza, sino era algo que yo no podía explicar porque lloraba. Yo sé que era el Señor que me había tocado. Y después de eso pasaron años y mi papá igual recibió a Jesús. Y de ese tiempo empezamos a caminar todos y nos vinimos a Argentina. Se vino mi papá primero, después nos vinimos nosotros. Se nos quemó la casa. Teníamos todos los papeles hechos y me acuerdo que todos juntos y se nos quemó todo. Y mi mamá siempre, ella nos guiaba. Y seguimos. Y seguimos y nunca bajamos los brazos en ese momento. Después mis hermanos hicieron su vida, aparte de ellos, y yo seguí con mis padres y mi hermana. Y mis hermanos ya se casaron y hicieron su vida y solo seguimos caminando. Pero siempre mi familia muy unida, en todos los sentidos. Éramos muy pegados a mis papás. Y seguimos caminando hasta que tuvimos una pérdida de una sobrinita que también nos pegó muy duro. Igual seguimos caminando. Seguíamos sirviendo a Dios a pesar de esas cosas que a veces son duras y cuesta seguir. Mi papá hace 12 años de un cáncer. Un cáncer a la próstata, que fue un cáncer que fue llevado hace 2 años más o menos, que fue muy fuerte. Yo estaba muy angustiada por eso, pero yo tenía a mi mamá igual. Es muy diferente cuando te sentís sola, porque yo veía a mi papá yo vivía con ellos, ya mis hermanos se habían casado todos, y yo vivía con mi papá, mi mamá, mi hija, estábamos los 4. Y mi papá tuvo un cáncer de 2 años largos y falleció y fue terrible verlo. Pero hay algo muy especial que pasó a pesar de la enfermedad, que mi papá estábamos tan angustiados porque mi papá falleció en casa, ya estaba desahuciado, entonces lo mandaron a casa. Y yo me acuerdo muy claro ese día que yo había dejado de trabajar para estar con él y mi mamá que descanse y yo lo cuidé. Y yo me dormía al lado de él, me acuerdo. Y en un momento me levanto y le digo a mi mamá, a ver a mi mamá al comedor, y me levanto y le digo, lo voy a ir a ver a mi papá. Y cuando lo fui a ver, mi papá ya se estaba yendo. Pero de un día antes, mi papá habló con todos nosotros, con toda la familia. Nos juntamos todos los hermanos, los sobrinos, los nietos. Y él nos habló a nosotros y nos dijo que tengamos tranquilidad. En realidad, él nos ministró a nosotros. Y nosotros sentimos tanta paz. Yo me sentí muy tranquila cuando él nos habló a nosotros y nos dijo que iba a estar todo bien. Y yo me acuerdo que él me agradecía por todo el tiempo que estuve con él. Y al otro día mi papá fallece. Mi mamá fallece a los 5 años después. Mi mamá de un cáncer de mamas que me partió el corazón. Mi mamá tuvo un cáncer que ella ocultó. Aparentemente, como los médicos nos dijeron que cuando ella empezó a sentirse mal, yo lo notaba. Yo le decía, mamá, vos no estás bien. Y empezó a sentirse mal y yo le dije, te voy a llevar al médico. Y cuando la internamos esa noche, la doctora habló con nosotros, yo estaba con mi otro hermano,
Y yo le dije otra vez, no, un cáncer no, yo no quería, me negaba a eso. Y la doctora dice, aparentemente ella tiene algo grave en el pulmón, porque le hicimos una radiografía y sale todo oscuro. Entonces vamos a hacer más estudios y ya en un momento más vamos a dar, porque era grave. Y después sale la doctora y me dice, es lo que yo pensaba que era, que es un cáncer de mamas, agravado. Y a mí se me cayó el mundo, porque mi mamá, una persona muy especial, ella era muy activa. Y después pasaron los días y empezó el proceso. Yo tenía que estar todo el tiempo con ella y en el hospital día y noche, porque ella no quería que nadie más esté. Así que era cuidarla en la mañana, en la noche, bañarla, hacer todo. Y yo creía todo el tiempo en Dios creo. Pero en ese momento era un tiempo muy difícil de un cáncer tan agravado, que yo sé que también era la responsabilidad de ella, de que ella se haya dejado. Yo le decía a mi mamá, ¿por qué te dejaste si para eso están los médicos? Y empezamos el proceso, todo, porque mi mamá después le dieron 2 meses y medio de vida. Y en esos 2 meses y medio la doctora nos hablaba, nos decía, disfrútenla. Y era un dolor tan grande. Y en ese dolor yo tenía que estar bien con ella. Y como que si nada pasaba. Pero gracias a Dios, Dios nos fortaleció a todos mis hermanos. Y el día que mi mamá partió era el cumpleaños de mi hija Sofía. Me acuerdo, era el día del cumpleaños de Sofía. Y yo tuve toda la noche con ella, hasta que se fue. Yo me quedé muy impresionada porque mi mamá no se podía sentar, no podía mover los brazos ya los últimos tiempos. Había que levantarla. Y esa última noche me acuerdo que mi mamá se sentó en la cama y me abrazó. Pero me abrazaba así, como que si no tuviera nada. Y me daba gracias y todo. Yo pienso que ella se estaba despidiendo. Y después se volvió a sentar y me volvió a abrazar. Y al acostarse mi mamá ya nunca más pudo tener reacción. Se empezó a ir de a poquito. Que la enfermera vino, me dijo, ya se está yendo. Ese momento fue muy especial con mi mamá. Yo después de eso me había como revelado. No, o sea, estaba dolida. Porque yo dije, mi mamá fue una persona tan especial, una mamá mi mamá era todo. Y mis hermanos también lo saben. Y ellos también lo dicen. Ella era muy activa, muy trabajadora, era muy dedicada a casa. Era muy especial mi mamá, era una excelente mamá. Y yo le damos gracias a Dios por la mamá que Él nos dio. Y fue muy sufrida mi mamá de pequeña, fue muy abusada y después se casó y fue sufrida. Entonces yo le decía a Dios, ¿por qué te la llevaste? ¿Y por qué no pude disfrutar ahora que estábamos bien? Y te la llevaste y ella fue tan sufrida. Y sufrió y luchó y logró sí, el objetivo de que todos conozcamos a Dios y que caminemos con Él. Y después cuando ya como que se terminó, cuando ella se fue, como a mí me pareció como que se había terminado todo. Mi dolor. Pero después entendí que fue terrible. Yo siempre digo, la mamá es tan especial. Y yo a mi papá lo amaba, pero estaba mi mamá en quien yo podía refugiarme. Después se fue mi mamá y ya está. Y me quedé con Sofía, sola en casa. Y que en un momento no tenía ganas de hacer nada. O sea, tenía a mi hija que tenía 12 años en ese momento y yo me estaba dando cuenta que me estaba como rindiendo. Y no quería ni levantarme, no quería hacer nada. Hasta que tuve una
no sé por qué, fue que me vio una psicóloga y me dijo que yo tenía que levantarme y sacarme el luto que tenía, porque yo tenía que vivir. Y ahí como que me desperté y yo dije, no, tengo que seguir. Voy a tomar los ejemplos de mi mamá y me levanto y sigo. Me levanto y sigo, y porque tengo una hija pequeña todavía, por quien luchar. Y cuando dije eso, se me vino todo encima, porque me empecé a complicar con el trabajo, fue muy difícil. La situación económica es como que se me fue para abajo. Y yo sí. Y cuando yo decía que seguía, sigo, se me venía peor las cosas. Entonces, siempre igual muy ayudada por mi familia, pero yo no quería eso. Yo quería estar bien, darle a mi hija lo que yo quería darle, lo que no le falte nada. Pero yo por todo este tiempo, ese tiempo que pasé, yo agradezco a Dios. Yo no quería ver más allá, pero yo sentía que Él estaba conmigo. En un momento yo le decía, Señor, ¿por qué todo esto? Si yo te quiero servir, yo te amo, eres todo para mí. Y cada vez que yo me afirmaba, era peor. Pero hasta que un día me levanté y dije, no, basta. Yo sigo con vos, porque yo sin vos no soy nada. Por más que me falten cosas, me falte trabajo, me he equivocado, como todos nos hemos equivocado en muchas cosas, pero yo me levanto y sigo, y te sigo a vos, le digo, Señor, eres todo para mí. Yo amo a mi Dios, siempre se lo digo. Y después, bueno, pasamos el proceso uno de los procesos grandes que en la pandemia. Se vino mi hermano a vivir un tiempo a Bariloche, mi hermano mayor. Y esto pasa que mi sobrino mayor, que vivía en Panamá, cae enfermo con un cáncer de pulmón. 34 años tenía Emanuel. Y cuando nos enteramos, estábamos destrozados, porque era un joven que se había recibido, que había estudiado mucho acá en Argentina y se fue a Panamá, se casó y después tuvo 3 años, creo, casado. Y cuando ya estaban en la plena vida económica muy bien, excelente, ya estaba empezando a emprender mucho más, él cae enfermo con un cáncer terminal que no duró ni 2 meses. Fallece Manuel y justo cayó la pandemia y mi hermano no pudo viajar, no podíamos hacer nada. Y fue duro para nuestra familia. Y mi hermano ver el entierro de su hijo por un celular, fue terrible, muy fuerte. Y ahí estábamos todos, la familia unida, muy unidas, junto a él, junto a mi hermano. Pasó ese tiempo terrible que pasaban los días y mi hermano estaba muy angustiado. Después que pasó que mi hermano cayó con una neumonía muy fulminante, que cayó internado 1 mes, el mismo, Javier. Y cuando yo lo fui a ver, me dijeron que él no tenía posibilidad de vivir. Otra vez encima de que se había ido su hijo y viene Javier, cae en coma 1 mes y me dijeron ese mismo día que él no iba a vivir, que nos preparemos. Y a mí se me cayó otra vez y dije, ay no, Señor, pues yo tuve coronavirus y caí internada yo también al otro día, a los 2 días. No soporté la noticia muy fuerte que yo caí internada también. Me acuerdo que mi hermano César dijo una palabra, creemos en el más grande. Y nos quedamos con lo que el médico anterior nos había dicho, que él iba en un proceso
iba mejorando pausadamente, pero bien. Así que seguimos creyendo hasta que mi hermano ya empezaron a despertar. Y gracias a Dios mi hermano está bien. Dios le abrió las puertas en muchas cosas. Él se volvió a su lugar a Bahía Blanca y está increíblemente. Yo pasando tantas cosas y sentí sed de Dios, porque en los momentos que yo estoy con Él, yo le canto a Dios siempre una canción todos los días. Y yo lo hacía años atrás. Y después no lo hacía más porque estaba como enojada con Él. Y yo le decía, yo estoy enojada con vos, pero igual te amo, le decía. Y me costaba caminar. Y agarré fuerzas de Dios para seguir sintiendo más a Dios. Porque yo le digo al Señor, yo te amo tanto en mis momentos con Él. A pesar de que hayamos pasado tantas cosas en mi familia, en mi vida, fuertes, yo te amo igual. Y si puedo ayudar a alguien, lo voy a ayudar. Pero yo le pido a Dios, dame fuerzas y alegría, sed de ti, para seguir caminando, porque yo sé que esto todo un día va a terminar y vamos a estar por la eternidad con Él. Pero buscando a Dios, yo me he sentido con mucha fuerza, con Él nada más. Y lo amo a mi Dios, con todo mi corazón. Para Dios todo es posible.